Quizás la pandemia más peligrosa por la que estamos pasando es el miedo, el temor que trajo a cuesta la pandemia del coronavirus. Porque una cosa es tomar precauciones para no contagiarse y otra es vivir con miedo. Y este miedo es lo que está produciendo enormes costos sociales y espirituales que no están relacionados con la enfermedad del coronavirus estrictamente. En este video hablaremos sobre cuáles son los costos del miedo que se lanzó contra el mundo y qué deberíamos hacer para combatir ese miedo. Las informaciones que nos están bombardeando a través de los medios de comunicación y por las figuras de relevancia en esta pandemia están generando miedo. Parecería que hay un plan premeditado para generar temor. Por ejemplo, tomemos el caso de las repercusiones de lo que dijo recientemente el director de la Organización Mundial de la Salud, que dice que los efectos del coronavirus serán duraderos. Y los medios resaltan esto y lo repiten y lo repiten. Y además resaltan la cantidad de víctimas y las consecuencias económicas y de salud adicionales. Y son pocas las voces que se alzan para proclamar a la gente la fe de que esto se va a solucionar, que es en realidad lo que la humanidad debe retener. Y también está sucediendo con cantidad de profecías apocalípticas que hablan de destrucciones y cuantiosos costos, pero que en realidad no conducen a nada porque se quedan solo en eso, en el castigo. Son como puertas que no conducen a ningún lado. Si Dios permite males, es para obtener un bien mayor. Y en ese bien tiene que estar puesto nuestro énfasis. Los cristianos debemos tener claro que este espíritu de temor maligno es nuestro principal enemigo, porque trata de inmovilizarnos, erosiona nuestra fe y hasta nos hace tomar malas decisiones. El miedo es una poderosa alma del maligno. Él no nos puede robar la salvación, pero nos puede oscurecer nuestra paz en la vida. Si dejamos que el enemigo entre en nuestros pensamientos y nos haga temer, no vamos a poder manifestar el amor y la luz de Cristo. Y entonces cuando otros nos miren, ¿verán miedo o verán fe? ¿Cómo vamos a apoyar a los hermanos? ¿Qué es el miedo en la realidad? El miedo se genera a través de la repetición constante de elementos que no nos permiten ver un futuro de luz. Es la acumulación de noticias que quitan la paz, aunque tengan una base de veracidad miradas individualmente, pero cumplen la función de erosionar la fe si se repiten hasta el cansancio. Ojo que no estamos predicando el autoengaño terapéutico, sino una fe que cumple las recomendaciones médicas, pero no duda que esta pandemia será solucionada a su debido tiempo según los planes de Dios. Pero el enemigo ataca nuestros pensamientos con negatividad. Y en estos tiempos todos conocemos personas que se obsesionan que serán las próximas en la estadística del coronavirus, o que están más que preocupados por los disturbios sociales que se están generando en diversas partes del mundo. Y dicen que tienen un fuerte miedo por las consecuencias del coronavirus sobre el futuro, la familia, la salud, por su trabajo, por sus finanzas, etcétera, etcétera. Y repito, combatir el temor no significa no tomar en cuenta las noticias de buena fuente que puedes ver en YouTube, en Facebook y en las redes en general, sino que luego que las conoces y has cumplido las recomendaciones, no enredarte en el pensamiento constante de las dificultades y de las negatividades, sino confiar en que Dios nos sacará de esto utilizando incluso habilidades de los hombres. La campaña contra el coronavirus ha producido lo que podemos llamar el covidismo, que es una especie de ideología que recalca las malas noticias, nos aleja uno de otro y suscita la presunción de culpa de las otras personas. La ideología del covidismo es un miedo a un poder invisible que se incrementa cuanto más precauciones tomamos contra el virus. Genera una especie de miedo al contacto con otros seres humanos, una antropofobia, que nos induce a que presumamos que las personas, incluidos nosotros, somos fuentes de infección hasta que demostremos lo contrario. Un temor que se siente con mayor intensidad cuando las personas con las que tratamos son de alguna manera extraños.
Y es este miedo irracional que nos lleva a ignorar otras fuentes de peligros y a pasar por alto los costos referidos a estos miedos excesivos. El coronavirus no es la única enfermedad que puede ser mortal ni por la que fallece más gente. Sin embargo, el miedo ha llevado a menospreciar otras enfermedades. Por ejemplo, los centros de salud de muchos países han enlentecido la coordinación de intervenciones quirúrgicas. Muchas personas tratan de no ir al médico en estos momentos para consultarlo por algunos síntomas de otras enfermedades por miedo al contagio al ir al centro de salud. Ha crecido la cantidad de personas con padecimientos psicológicos por el alejamiento social e incluso suicidios. También ha crecido la intoxicación por drogas y alcohol. Y varios países han tenido que hacer campañas porque se dispararon los casos de violencia doméstica debido al confinamiento y a la amargura de la gente en sus propias casas. Y en los países en que se abrió la economía, se produjo una oleada de divorcios afectando así la vida familiar y la formación de los niños en forma permanente. Estas son estadísticas que circulan en los medios, pero son los costos reales del espíritu de temor, sobre los que tampoco debemos hacer hincapié porque alimentamos ese monstruo. El espíritu de miedo está llevando a los covidistas a pensar que esta situación va a ser para siempre, y es aprovechado por las élites como un ensayo general para un estado policial, que además se ha justificado por los desmanes civiles en algunos países, que han producido, como en el caso de Estados Unidos, ideas absurdas, como por ejemplo abolir la policía. Esto también es producido por el miedo. De modo que, en resumen, el miedo con el que hemos actuado respecto al coronavirus puede estar haciendo más daño que el virus en sí mismo. Y debemos evitar este miedo, que no es lo mismo que la precaución y el respeto por el coronavirus. Y una recomendación. Si te ataca el espíritu de temor por el coronavirus, entonces reza diariamente las oraciones de los exorcistas filipinos que hemos publicado para rezar diariamente. Ahora, cuando el enemigo envía sus flechas atacando nuestra fe con el miedo, ¿qué debemos hacer? Reforzar la fe considerándolo un escudo. Ahora más que nunca necesitamos fe. Necesitamos pedirla y esperar que suceda. Debemos creer que Dios nos protege contra la enfermedad y el mal y que los médicos también son brazos ejecutores del plan de Dios. Dios nos está defendiendo contra el maligno y la enfermedad, pero debemos creer esto con fe. ¿Qué sucede cuando somos consumidos por el miedo? Todo se oscurece, y para que no suceda debemos arrepentirnos por no confiar en Dios. Debemos tener hambre por el amor de Dios, y es crítico que busquemos más amor, porque es el amor el que expulsa el miedo. Jesús es muy claro al decir que no nos preocupemos por nada, sino que lo busquemos a Él primero por sobre todas las cosas. Cuando estamos atravesando un momento emocional difícil, tenemos que tomar una decisión. Confiar en Dios para nuestra salud y nuestro futuro o vivir con miedo y ansiedad. Acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Mientras el enemigo quiere que dudemos. Y eso es lo que hace el espíritu de temor. Pero si tienes dudas, no pienses que estás solo. Es crítico que pongas tus preocupaciones al pie de la cruz. Dios entiende que somos débiles. Y es necesario que en nuestra debilidad clamemos a nuestro Padre que necesitamos más fe para confiar en nuestro futuro y que nuestra salud estará protegida. Necesitamos el don de la resistencia ante el ataque. Y ahora más que nunca es crítico que le pidamos resistencia al Señor. Cuando oramos desde nuestro corazón y confiamos en lo que obtendremos, lo recibiremos. En las Escrituras se nos dice que debemos orar sin cesar y también deberíamos alabar sin cesar. Cuando hacemos eso, nuestra actitud cambia del miedo a la fe. La alabanza cambia nuestra actitud de desesperación a esperanza. Piensa en tu vida y en las muchas veces que Dios vino a protegerte y defenderte. Si Él te defendió entonces, también te defenderá ahora. En lugar de tener miedo, recurre a Jesús en alabanza y acción de gracias. Porque cuando elegimos alabar a Dios por quién es Él, nuestra actitud cambia y logramos una paz que supera toda comprensión. No temas, no tengas miedo. Estas frases se mencionan 365 veces en la Biblia, una para cada día del año.
No dejes que el enemigo entre en tus pensamientos. Resiste al espíritu de miedo y confía en Dios. Bueno, hasta aquí lo que te quería decir sobre esta estrategia de miedo que está utilizando el maligno para que perdamos la paz, nos volvamos amargos y no seamos un faro de luz para los hermanos. Y me gustaría preguntarte si tú sientes o has sentido miedo durante la pandemia y cómo lo has llevado. El texto de este video lo puedes encontrar en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una buena recomendación para estos tiempos.